material que vamos a utilizar para tejer esta telaraña es hilaza 100% acrílica en color lila, rosa mexicano y blanco, y un gancho del número 2.5. Comenzamos con el color lila, hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 8 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior 2 medios puntos juntos. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los 7 puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta número 2 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 16 puntos en total. Vamos a hacer 2 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Estas 2 cadenas representan una vareta. Ahora en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, vamos a tejer una vareta y un macizo. Estos 2 puntos que tejí están sobre el primer punto o el punto donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos juntos, que son un macizo y una vareta. En el siguiente punto, una vareta y un macizo, los dos juntos en el mismo punto. 2 cadenas, en el siguiente punto un macizo y una vareta. En el siguiente punto una vareta y un macizo. 2 cadenas, en el siguiente punto un macizo y una vareta. En el siguiente punto una vareta y un macizo. 2 cadenas, en el siguiente punto un macizo y una vareta. En el siguiente punto una vareta y un macizo. 2 cadenas, en el siguiente punto un macizo y una vareta. En el siguiente punto una vareta y un macizo. 2 cadenas, en el siguiente punto un macizo y una vareta. En el siguiente punto una vareta y un macizo. 2 cadenas, en el siguiente punto un macizo y una vareta. En el siguiente punto
una vareta y un macizo, 2 cadenas, ahora en el siguiente punto un macizo y en el mismo punto corresponde tejer una vareta, pero la tejimos al inicio de esta vuelta haciendo estas 2 cadenas, y en la segunda de esas 2 cadenas vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. En esta vuelta número 3 formamos 8 abanicos. Normalmente un abanico se teje en un solo punto de base, pero este está tejido en 2, mitad y mitad, 2 puntos en un punto, 2 cadenas y 2 puntos en el siguiente punto. Comenzamos la vuelta número 4 con 2 cadenas que representan el primer medio punto alto de esta vuelta. Vamos a tejer un medio punto alto en el siguiente punto o en el primer punto que encuentro libre, después una vareta en el siguiente punto. Ahora debajo de las 2 cadenas voy a hacer una V que consta de un macizo, 3 cadenas y otro macizo dentro del mismo espacio. Sobre los 4 puntos que siguen voy a tejer una vareta en el primero, 2 medios puntos altos, uno en cada punto, y una vareta en el cuarto punto. Todo lo que hice aquí lo repito hasta terminar la vuelta. Debajo de cada 2 cadenas voy a tejer una V, que les repito, consta de un macizo, 3 cadenas y un macizo juntos en el mismo espacio. Y sobre los 4 puntos que tengo entre 2 cadenas y 2 cadenas de la vuelta anterior, voy a tejer una vareta, 2 medios puntos altos, uno en cada punto, y una vareta. Y así hasta terminar la vuelta. Tejí aquí la última V. Voy a terminar entonces esta vuelta con una vareta en el último punto y un punto deslizado en la segunda de las 2 cadenas que tejimos al principio de esta vuelta. La siguiente vuelta
que sería la vuelta número 5, se va a tejer de esta manera. En cada 3 cadenas vamos a tejer una V, y sobre los 6 puntos que tenemos entre 3 y 3 cadenas de la vuelta anterior, vamos a tejer un macizo, una vareta, 2 medios puntos altos, uno en cada punto, una vareta y un macizo. Hacemos 2 cadenas para comenzar la vuelta número 5. Estas 2 cadenas representan el primer medio punto alto de esta vuelta. De modo que en el siguiente punto que encuentre libre voy a hacer el segundo medio punto alto. Una vareta en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto. Debajo de las 3 cadenas una V. Un macizo en el primero de los 6 puntos que siguen, una vareta en el siguiente punto, dos medios puntos altos, uno en cada punto, una vareta en el siguiente punto y un macizo en el último de los 6 puntos. Y eso es lo que repito. Una V debajo de las 3 cadenas y sobre los 6 puntos que siguen, un macizo, una vareta, 2 medios puntos altos, uno en cada punto, una vareta y un macizo. Y así hasta terminar. Tejí aquí ya la última V. Voy a hacer un macizo sobre el siguiente punto, una vareta sobre el siguiente punto y cierro esta vuelta en la segunda cadena de las 2 que tejimos al inicio con un punto deslizado. Les muestro aquí, para que vayan identificando sus vueltas, que en la vuelta número 3, entre 2 y 2 cadenas hay 4 puntos. La vuelta número 4, entre 3 y 3 cadenas hay 6 puntos. Y la vuelta número 5, entre 3 y 3 cadenas hay 8 puntos. Los estamos tejiendo alto, mediano, 2 puntos cortos, otro mediano y otro alto, por decirlo de alguna manera. Entonces es bajar y subir en la altura de los puntos. Comenzamos la siguiente vuelta, que es la vuelta número 6 con 2 cadenas. Estas representan el primer medio punto alto de esta vuelta. Vamos a tejer un medio punto alto más en el siguiente punto libre que encuentro. Después voy a tejer 2 varetas, una en cada punto, un macizo en el siguiente punto, una V debajo de las 3 cadenas, y sobre los 8 puntos que tengo entre 3 y 3 cadenas voy a tejer en el primero un macizo, después 2 varetas, una en cada punto, enseguida 2 medios puntos altos, uno en cada punto, ahora 2 varetas, una en cada punto y un macizo en el último punto. Tal y como tejí aquí,
tejo en esta parte una V debajo de las 3 cadenas, y como en este lado voy a tejer sobre los 8 puntos que tengo enseguida un macizo, 2 varetas, una en cada punto, 2 medios puntos altos, uno en cada punto, 2 varetas, una en cada punto y un macizo en el último punto, y así hasta terminar la vuelta. Tejí ya aquí la última V de esta vuelta número 6. Voy a terminarla haciendo un macizo en el siguiente punto y 2 varetas, una en cada punto. Hacemos un punto deslizado en la segunda cadena de las 2 que tejimos al inicio. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Atravesamos el gancho en cualquiera de los puntos entre la vuelta 2 y 3. Atraemos nuestro hilo. Durante todas estas vueltas el hilo siempre va a ir debajo del tejido. Y vamos a hacer punto deslizado, uno en cada punto. Y terminamos haciendo un punto deslizado en el mismo lugar o sobre el primer punto deslizado que tejimos en esta vuelta. Cortamos el hilo, lo pasamos a través del último punto que tejimos y después lo regresamos hacia abajo por el siguiente punto. Vamos a ocultar el sobrante del hilo tanto del inicio de la vuelta como de la terminación, y exactamente lo que hicimos aquí lo vamos a hacer entre una vuelta y otra de las últimas 4 vueltas. Vamos a hacer solo un punto deslizado en la segunda línea, y en la tercera y en la cuarta vamos a tejer 2 puntos deslizados porque son 3 cadenas las que hay de separación en estas 2 vueltas. Llegué al siguiente espacio, solo un punto deslizado, y paso al siguiente punto para ir tejiendo un deslizado en cada punto. En el siguiente espacio solamente un punto deslizado, y así hasta terminar la vuelta.
Aquí hice el primer punto deslizado y el segundo debajo del primer espacio o de las primeras 3 cadenas. Un punto deslizado en cada punto y en las siguientes 2 cadenas 1 y 2 puntos deslizados. Tal y como estoy tejiendo esta vuelta, voy a tejer la siguiente. En ambos casos cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. De esta forma les debe quedar. Este es el derecho y así se debe ver por el revés, como un pespunte, como un hilván muy pegadito. Vamos a trazar ahora las líneas que van de un pico al otro. Hacemos un anillo mágico, tiramos del hilo para ajustarlo. No vamos a tejer en él, únicamente es para detener el hilo. Les recuerdo que nuestra hilaza va a ir siempre por la parte de abajo. Entonces, debajo de las 3 cadenas de cualquiera de los picos, vamos a colocar el gancho y hacer un punto deslizado ahí. Este hilo se guarda después, se va a quedar así. Hago un punto deslizado más en ese mismo lugar. Después un punto deslizado en el punto deslizado en color rosa que está horizontal. Un punto deslizado más en el espacio de las 2 cadenas. Un punto deslizado antes de esta línea horizontal en color rosa. Otro punto deslizado sobre esa misma línea. Un punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas. Otro deslizado ahí mismo. Un deslizado en la franja en color rosa. Otro sobre ella. Y así hasta llegar al centro. Y lo mismo que hice aquí, lo tejo hacia allá. Y voy a terminar haciendo un punto deslizado de esta manera para rematar. Cortamos el hilo, lo deslizamos a través de ese último punto que tejimos y lo ocultamos por la parte de atrás. Hice la línea en este sentido, ahora voy a hacer al contrario, como formando una cruz. Hago el anillo mágico, tiro del hilo para ajustarlo, coloco el gancho en las 3 cadenas, hago un punto deslizado con el punto que tenía en el gancho, hago un punto deslizado más y tal y como tejimos en el otro lado vamos a hacer en este. Vean cómo quedaron marcadas las 8 divisiones. En total fueron 4 líneas, una en este sentido, la otra en el contrario, después en este y en este. Vamos a hacer ahora un borde
Colocamos el gancho en el primero de los 10 puntos que tenemos aquí, entre una línea divisoria y la siguiente. Hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto. Ahora debajo de las 3 cadenas antes de la línea un medio punto, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, después de la línea divisoria un medio punto y 10 medios puntos, uno en cada punto. Un medio punto antes de esta línea divisoria, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas y un medio punto después de la línea divisoria. Esto es lo que vamos a repetir hasta terminar la vuelta, un medio punto en cada punto, un medio punto en las 3 cadenas antes de la línea divisoria, 3 cadenas, un medio punto en donde nacieron las 3 cadenas, un medio punto debajo de las 3 cadenas pasando la línea divisoria y nuevamente 10 medios puntos, un punto en cada punto. Vamos a terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Con la misma hilaza, pero en este caso en color blanco, vamos a tejer 4 tiras de 20 cadenas cada una, utilizando un gancho de acero del número 4 y tejiéndolas lo más apretado posible. Vamos a dejar un tramo de hilo de unos 5 centímetros aproximadamente y comenzamos a tejer. Hay que procurar que no se tuerza. Vean cómo deben quedar. Casi no se les ve espacio. Vamos a tirar del hilo de inicio. Cortamos el hilo del mismo largo que este y tiramos también de él para desaparecer, en este caso, la primera cadena y de este lado la última. Y también con blanco, pero con gancho del número 2.5, vamos a tejer un anillo mágico. Después 5 cadenas. Vamos a cargar 3 veces el gancho. Y dentro del anillo sacamos un punto. Ahora todos los puntos que tengo los voy a cerrar de 2 en 2. Cargo y cierro 2, cargo y cierro 2, cargo y cierro 2 y el último se queda pendiente en el gancho. Esto lo voy a hacer 5 veces más.
Tengo 7 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos. Vamos a tejer una cadena de remate que esté un poco apretada y tejemos enseguida 5 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto de la cadena que hicimos de remate, vamos a cerrarlo solo y después de 2 en 2 los restantes excepto el último que se queda en el gancho. Vamos a tejer este punto 3 veces más. 1, 2 y 3. Cerramos todos los puntos juntos y lo que hice aquí lo repito. Hago una cadena de remate, 4 cadenas y 4 puntos como los que tejimos en este lado, en este motivo. Entonces ahora cierro los 5 puntos juntos, hago una cadena de remate, 5 cadenas y voy a hacer este motivo que hice al principio. Cargo 3 veces el gancho, cierro de 2 en 2 los puntos. Hasta tener 7 puntos en el gancho. Cierro todos los puntos juntos, hago una cadena de remate, corto el hilo, lo paso a través de la cadena que tejí, tiro de él, al igual que el del inicio, y los voy a atar entre sí. Dos veces y después voy a ocultar el sobrante del inicio en este motivo y el de la terminación en el motivo opuesto. Ahora con la misma hilaza, pero en este caso es un tramo en color verde limón, vamos a atar el cuello para separar lo que sería la cabeza del cuerpo. Hacemos 2 nudos, dejamos pendiente para hacer el moño. En tanto vamos a atravesar los 2 motivos que forman el cuerpo y a pasar a través de ese espacio las 4 tiras de 20 cadenas que tejimos en color blanco. Vamos a procurar
que todas estén por el revés, es decir, que tenga el revés visible hacia nosotros. Y las vamos a deslizar hacia adelante lo más que se pueda. Y a emparejar el largo en los dos extremos. Ya que todas están del mismo largo, vamos a cortar los sobrantes del hilo lo más pegado posible a la cadena en los dos lados. Vamos a sostenerlas de esta forma en la parte de abajo. Levantamos la parte superior del cuerpo, colocamos pegamento y esperamos a que seque. Vamos a utilizar pegamento transparente. Una vez que está seco, hacemos el moñito. Le vamos a colocar un par de ojos y una estrellita de plástico en el cuerpo. Vean la colocación de las patas una vez que está ya seca esta pieza. Como les dije, le coloqué en el cuerpo solamente una estrellita de plástico, es amarilla, y un par de ojitos que son de este tipo, de los que se utilizan para bisutería. Tienen dos perforaciones, una en cada lado. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.